La Cliff House fue alguna vez uno de los edificios más mágicos y reconocibles en toda la costa del Pacífico. Si has observado fotografías históricas de San Francisco del siglo XIX o principios del XX, probablemente te hayas encontrado con su imponente silueta, orgullosamente erguida sobre un escarpado acantilado con vistas al vasto océano Pacífico. Representaba una obra maestra de la arquitectura victoriana y un lugar donde familias comunes, celebridades e incluso líderes mundiales acudían como peregrinos. Pero la historia de la Cliff House no es simplemente la crónica de un edificio, es un relato de ambiciones audaces, desastres devastadores, llamas devoradoras, fortunas cambiantes y transformación constante. Para comprender verdaderamente lo que ocurrió con la Cliff House, debemos remontarnos más de 150 años atrás, cuando San Francisco era apenas una ciudad joven recuperándose de la turbulenta era de la fiebre del oro. La primera Cliff House se construyó en 1863 por el senador John Buckley y su socio C.C. Butler. En aquel tiempo San Francisco todavía estaba desarrollándose, y el extremo occidental de la ciudad, donde se ubicaba la Cliff House, se consideraba remoto y salvaje. El océano Pacífico se estrellaba violentamente contra las rocas, y la zona estaba constantemente envuelta en viento, niebla y aire marino salado. Suscríbete si te está gustando esta historia, y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. En aquella época no existían trayectos fáciles en coche o autobús para llegar allí. Los visitantes debían caminar largas distancias o montar a caballo a través de dunas de arena para alcanzarla. El restaurante principalmente atraía a jinetes, cazadores y excursionistas. Era el tipo de lugar donde personas en busca de aventura y aire oceánico fresco culminaban sus excursiones de un día. La Cliff House era un establecimiento acogedor con vistas que se extendían infinitamente sobre el océano. Pronto se hizo conocida como un refugio único para escapar de las calles buliciosas y polvorientas del centro de San Francisco. A principios de la década de 1880, el negocio en la Cliff House había disminuido. En 1883, un hombre llamado Adolf Sutro adquirió la propiedad. Sutro no era un empresario ordinario, era un acaudalado emprendedor que había amasado su fortuna resolviendo complejos problemas en las minas de plata Comstock Lode de Nevada. Inventó nuevos métodos para ventilar y drenar minas, lo que le hizo inmensamente rico. Sutro tenía grandes sueños para San Francisco. Deseaba proporcionar a la gente común lugares hermosos donde disfrutar de la naturaleza, el arte y el entretenimiento. La adquisición de la Cliff House encajaba perfectamente con su visión. Inicialmente, Sutro permitió que la Cliff House continuara siendo gestionada discretamente por Joe M. Wilkins, pero el destino tenía preparado un giro dramático para la estructura. En la mañana del 16 de enero de 1887, ocurrió un desastre. Una goleta llamada Parallel encalló cerca de Land's End, en las proximidades de la Cliff House. A bordo había lámparas de aceite encendidas y carga que incluía dinamita en polvo. El barco explotó con una fuerza tremenda. La explosión fue tan potente que se reportó haberla escuchado a 100 millas de distancia. El ala norte de la Cliff House quedó completamente destruida, y las ventanas de toda la zona se hicieron añicos. Aunque la Cliff House sufrió graves daños, fue reparada. Pero no sería la última vez que la tragedia afectaría al edificio. La noche de Navidad de 1894, justo cuando las familias celebraban por toda la ciudad, la Cliff House enfrentó nuevamente la destrucción. Se desató un incendio, causado por una chimenea defectuosa. Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura de madera, y cuando todo terminó, la Cliff House había desaparecido, consumida por el fuego hasta los cimientos. Para muchos habitantes de San Francisco fue desgarrador. La Cliff House no era solo un restaurante, era un punto de referencia querido, que simbolizaba la confluencia entre la vida urbana y la belleza salvaje del océano. No siendo de los que se rinden, Adolf Sutro decidió reconstruir. En 1896, una nueva Cliff House resurgió de las cenizas. Esta vez no era una simple posada costera. En su lugar, Sutro creó un castillo victoriano de 7 pisos que la gente posteriormente llamaría el Palacio de Jengibre. Esta versión de la Cliff House parecía extraída de un cuento de hadas, con torres, agujas, balcones y elaboradas decoraciones de madera. Ubicada majestuosamente sobre las olas rompientes, parecía casi mágica, como un castillo al borde del mar. El momento de la construcción era significativo. Justo al lado de la Cliff House, Sutro también inició la construcción de los Baños Sutro, un enorme complejo de entretenimiento que abrió sus puertas ese mismo año. Los Baños Sutro eran distintos a cualquier cosa que San Francisco o incluso el mundo hubiera visto jamás. Dentro de una enorme estructura acristalada, había 6 enormes piscinas interiores, cada una con diferentes temperaturas. Algunas piscinas estaban llenas de agua dulce, otras con agua salada.
Pero los baños no eran solo para nadar. El edificio también albergaba un museo, una pista de patinaje, jardines e incluso exposiciones exóticas. Sutro adquirió colecciones de animales disecados, obras de arte y tesoros históricos de lugares como los jardines de Woodward para exhibirlos allí. Los domingos, multitudes de sanfranciscanos inundaban la zona. Llegaban en trenes de vapor, bicicletas, carruajes tirados por caballos y carretas, entusiasmados por pasar su día junto al mar. La Cliff House y los baños Sutro juntos transformaron la costa en uno de los destinos más populares de California. El año 1906 trajo uno de los peores desastres en la historia de San Francisco, el Gran Terremoto. La Cliff House, sorprendentemente, sobrevivió al seísmo con solo daños menores. Muchas personas pensaron que continuaría en pie durante años venideros, pero el destino tenía otros planes. La noche del 7 de septiembre de 1907, solo un año después de sobrevivir al terremoto, el Palacio de Jengibre se incendió y quedó completamente reducido a cenizas. Por segunda vez, la magnífica Cliff House se perdió. Tras la muerte de Adolf Sutro, su hija, la gran Emma Merritt, se dispuso a continuar su visión. Deseaba que la Cliff House fuera reconstruida una vez más. Encargó al estudio de arquitectura Reid & Reid el diseño de un nuevo edificio. Para 1909, la nueva Cliff House estaba completada. Esta versión era muy diferente del diseño victoriano de cuento de hadas. En cambio, se construyó en estilo neoclásico, más formal, elegante y de apariencia sólida. Esta fue la base de la estructura que sigue existiendo hoy. A la gente le encantó el nuevo diseño. En 1914, la guía El San Francisco Bohemio describió la Cliff House como uno de los grandes restaurantes bohemios de San Francisco, un lugar donde artistas, escritores y pensadores se reunían para disfrutar de la comida, las vistas y la conversación. En 1937, dos hermanos, George y Leo Whitney, compraron la Cliff House. Los Whitney eran famosos por crear Playland at the Beach, un gran parque de atracciones ubicado cerca. Querían que la Cliff House encajara con la atmósfera divertida y desenfadada de sus atracciones. Así que remodelaron la Cliff House, transformándola en algo más parecido a un restaurante estadounidense tipo Roadhouse. Perdió parte de su formalidad neoclásica, pero se convirtió en un lugar animado donde tanto turistas como locales se sentían bienvenidos. Durante décadas, las familias visitaban Playland y luego comían en la Cliff House, convirtiendo esta secuencia en parte de su tradición. A mediados del siglo XX, la Cliff House había cambiado de propietarios varias veces. En 1977 llegó un gran cambio. El edificio fue adquirido por el Servicio de Parques Nacionales y pasó a formar parte del Área Recreativa Nacional Golden Gate. Esto significaba que la Cliff House ahora estaba reconocida como un monumento histórico, no solo como un restaurante. Quedaba oficialmente protegida como parte del patrimonio nacional. El NPS colaboró con concesionarios, incluyendo a Dan y Mary Hauntalas, para gestionar la propiedad y continuar su tradición como lugar para la restauración y el turismo. En 2003, la Cliff House fue sometida a una importante renovación. Durante este proceso, muchos de los cambios realizados por los Whitney en los años 30 fueron eliminados. El objetivo era devolver el edificio a una apariencia más cercana a la de 1909. Se añadió una nueva ala de 2 pisos, ofreciendo a los comensales amplias vistas del océano y las ruinas de los antiguos baños Sutro, que a su vez se habían incendiado en 1966. Estas ruinas, aún visibles hoy, recuerdan a los visitantes la grandiosa visión que Adolf Sutro una vez tuvo. Durante décadas, la Cliff House continuó como un restaurante querido y punto de encuentro. Visitantes de todo el mundo acudían a comer mientras observaban las olas rompiendo contra las rocas. Bodas, aniversarios y cenas familiares se celebraban allí. Pero entonces llegó el año 2020. Como muchos negocios, la Cliff House enfrentó desafíos durante la pandemia de COVID-19. El 13 de diciembre de 2020, los concesionarios anunciaron que la Cliff House cerraría sus puertas. Para mucha gente, esto parecía el fin de una era. La Cliff House había formado parte de la identidad de San Francisco durante más de 150 años, sobreviviendo a incendios, explosiones, terremotos y un sinfín de cambios. Aunque el restaurante está cerrado, el edificio de la Cliff House aún se mantiene como parte del Área Recreativa Nacional Golden Gate. La gente puede visitar el lugar y caminar a lo largo de los acantilados, imaginando cómo debió ser en sus días de gloria. Las ruinas de los baños Sutro aún permanecen cerca, desmoronándose pero inquietantemente hermosas. Juntas, nos recuerdan la rica historia de San Francisco, visionarios como Adolf Sutro, y el espíritu de resiliencia de la ciudad. La historia de la Cliff House es más que la historia de un restaurante. Es un relato de sueños, desastres, reconstrucción y comunidad. Desde sus humildes comienzos en 1863,
pasando por sus días como grandioso palacio de jengibre, hasta su renacimiento neoclásico. La Cliff House ha sido un símbolo del espíritu siempre cambiante de San Francisco. Aunque sus puertas estén ahora cerradas, la memoria de la Cliff House continúa inspirando. Nos enseña que la historia nunca trata solo sobre edificios, trata sobre las personas que los construyeron, los visitaron y mantuvieron vivas sus historias. La Cliff House puede que ya no sirva comidas, pero aún ofrece algo más valioso, un recordatorio del pasado y una conexión con las incontables vidas que una vez se reunieron en los acantilados de San Francisco para contemplar cómo el sol se ponía sobre el Pacífico. Mientras permanecemos en estos acantilados, con el viento del océano en nuestros rostros y las olas rompiendo abajo, podemos sentir la presencia de todos aquellos que vinieron antes, los emprendedores visionarios, los cocineros y camareros, las familias celebrando momentos especiales y los visitantes solitarios buscando consuelo en la inmensidad del océano. En ese sentido, la Cliff House nunca estará verdaderamente cerrada. Su espíritu perdura en cada historia compartida y en cada mirada hacia el horizonte infinito. La Cliff House fue alguna vez uno de los edificios más mágicos y reconocibles en toda la costa del Pacífico. Si has observado fotografías históricas de San Francisco del siglo XIX o principios del XX, probablemente te hayas encontrado con su imponente silueta. Orgullosamente erguida sobre un escarpado acantilado con vistas al vasto océano Pacífico, representaba una obra maestra de la arquitectura victoriana y un lugar donde familias comunes, celebridades e incluso líderes mundiales acudían como peregrinos. Pero la historia de la Cliff House no es simplemente la crónica de un edificio, es un relato de ambiciones audaces, desastres devastadores, llamas devoradoras, fortunas cambiantes y transformación constante. Para comprender verdaderamente lo que ocurrió con la Cliff House, debemos remontarnos más de 150 años atrás, cuando San Francisco era apenas una ciudad joven recuperándose de la turbulenta era de la fiebre del oro. La primera Cliff House se construyó en 1863 por el senador John Buckley y su socio C.C. Butler. En aquel tiempo, San Francisco todavía estaba desarrollándose, y el extremo occidental de la ciudad donde se ubicaba la Cliff House se consideraba remoto y salvaje. El océano Pacífico se estrellaba violentamente contra las rocas, y la zona estaba constantemente envuelta en viento, niebla y aire marino salado. En aquella época no existían trayectos fáciles en coche o autobús para llegar allí. Los visitantes debían caminar largas distancias o montar a caballo a través de dunas de arena para alcanzarla. El restaurante principalmente atraía a jinetes, cazadores y excursionistas. Era el tipo de lugar donde personas en busca de aventura y aire oceánico fresco culminaban sus excursiones de un día. La Cliff House era un establecimiento acogedor con vistas que se extendían infinitamente sobre el océano. Pronto se hizo conocida como un refugio único para escapar de las calles bulliciosas y polvorientas del centro de San Francisco. Los primeros años de la Cliff House fueron relativamente tranquilos. El edificio original era una estructura modesta de 2 pisos con una terraza desde donde los visitantes podían observar las famosas Seal Rocks, rocas de las focas, donde colonias enteras de leones marinos descansaban bajo el sol californiano. Estos animales se convirtieron en una atracción por sí mismos, y muchos viajeros hacían el largo viaje específicamente para verlos jugar y ladrar entre las olas. La Cliff House también se volvió rápidamente famosa por su cocina, especialmente sus platos de mariscos frescos. Los chefs aprovechaban la proximidad al océano para servir pescados y mariscos capturados el mismo día. Para las familias adineradas de San Francisco, un viaje dominical a la Cliff House se convirtió en una tradición popular, una oportunidad para escapar de la vida urbana y disfrutar de un almuerzo elegante con vistas incomparables. A principios de la década de 1880, el negocio en la Cliff House había disminuido, el viaje seguía siendo difícil, y la competencia de otros lugares de entretenimiento en la creciente ciudad afectaba su popularidad. En 1883, un hombre llamado Adolph Sutro adquirió la propiedad. Sutro no era un empresario ordinario, era un acaudalado emprendedor que había amasado su fortuna resolviendo complejos problemas en las minas de plata Comstock Lode de Nevada. Inventó nuevos métodos para ventilar y drenar minas, lo que le hizo inmensamente rico. Su túnel, el Sutro Tunnel, fue una hazaña de ingeniería que drenaba el agua y proporcionaba ventilación a las profundas minas de plata, salvando innumerables vidas de mineros y permitiendo operaciones más eficientes. Sutro tenía grandes sueños para San Francisco. Deseaba proporcionar a la gente común lugares hermosos donde disfrutar de la naturaleza, el arte y el entretenimiento. La adquisición de la Cliff House encajaba perfectamente con su visión. Inicialmente, Sutro permitió que la Cliff House continuara siendo gestionada discretamente por J.M. Wilkins. Además de comprar la Cliff House,
Sutro comenzó a adquirir grandes extensiones de tierra circundante. Eventualmente llegó a poseer gran parte de lo que hoy conocemos como el distrito Richmond y Sunset de San Francisco. Esta adquisición estratégica de tierras le permitiría desarrollar más tarde una visión completa para toda el área costera. Sutro era un hombre de principios firmes, creía fervientemente en el acceso público a los espacios hermosos y se oponía a los monopolios corporativos. Cuando la compañía de transporte local intentó cobrar tarifas excesivas para llevar a los ciudadanos a la playa, Sutro construyó su propia línea de ferrocarril para ofrecer un transporte más asequible. Su compromiso con el bienestar público lo hizo extremadamente popular y posteriormente fue elegido alcalde de San Francisco en 1894. Pero el destino tenía preparado un giro dramático para la estructura que había adquirido. En la mañana del 16 de enero de 1887, ocurrió un desastre. Una goleta llamada Parallel encalló cerca de Land's End, en las proximidades de la Cliff House. A bordo había lámparas de aceite encendidas y carga que incluía dinamita en polvo. El barco explotó con una fuerza tremenda. La explosión fue tan potente que se reportó haberla escuchado a 100 millas de distancia. El ala norte de la Cliff House quedó completamente destruida y las ventanas de toda la zona se hicieron añicos. El impacto de la explosión fue tan fuerte que incluso dañó estructuras a varias millas de distancia. Testigos describieron una columna de humo y escombros elevándose hacia el cielo, visible desde gran parte de la ciudad. Aunque la Cliff House sufrió graves daños, fue reparada rápidamente. Sutro, determinado a mantener el lugar abierto al público, financió personalmente las reparaciones. En cuestión de meses, la Cliff House volvió a recibir visitantes, aunque con una estructura ligeramente modificada. Este incidente, aunque traumático, no fue más que un presagio de los desafíos que la Cliff House enfrentaría en los años venideros. La batalla entre la ambición humana y las fuerzas de la naturaleza apenas comenzaba en los acantilados de San Francisco. La noche de Navidad de 1894, justo cuando las familias celebraban por toda la ciudad, la Cliff House enfrentó nuevamente la destrucción. Se desató un incendio, causado por una chimenea defectuosa. Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura de madera, alimentadas por los fuertes vientos marinos. Los bomberos acudieron rápidamente, pero se enfrentaron a dificultades importantes. El acceso al edificio seguía siendo complicado, y la presión del agua era insuficiente en esta zona remota de la ciudad. A pesar de sus esfuerzos heroicos, no pudieron salvar la estructura, y cuando todo terminó, la Cliff House había desaparecido, consumida por el fuego hasta los cimientos. Lo único que quedaba eran montones de escombros carbonizados y los recuerdos de lo que una vez fue un lugar de alegría y celebración. Para muchos habitantes de San Francisco fue desgarrador. La Cliff House no era solo un restaurante, era un punto de referencia querido que simbolizaba la confluencia entre la vida urbana y la belleza salvaje del océano. Los periódicos locales publicaron elegías al edificio perdido, y muchos ciudadanos compartieron sus recuerdos de momentos especiales pasados allí. Sutro, ya elegido alcalde, observó las ruinas con determinación. Este desastre, en lugar de disuadirlo, pareció fortalecer su resolución de crear algo aún más grandioso en este lugar especial. No siendo de los que se rinden, Adolf Sutro decidió reconstruir, pero esta vez no se contentaría con restaurar lo que había existido antes. Tenía visiones de crear algo verdaderamente extraordinario, un edificio que no solo serviría como restaurante, sino como un monumento a la ambición y creatividad humanas. En 1896, una nueva Cliff House resurgió de las cenizas. Esta vez no era una simple posada costera. En su lugar, Sutro creó un castillo victoriano de 7 pisos que la gente posteriormente llamaría el Palacio de Jengibre, debido a su elaborada decoración que recordaba a las casas de pan de jengibre. Esta versión de la Cliff House parecía extraída de un cuento de hadas, con torres, agujas, balcones y elaboradas decoraciones de madera. Tenía más de 200 habitaciones, muchas con vistas panorámicas al océano. Los interiores estaban adornados con lujosas maderas, espejos grabados y arte fino. Ubicada majestuosamente sobre las olas rompientes, parecía casi mágica, como un castillo al borde del mar. Iluminada por la noche, sus luces podían verse desde millas de distancia, sirviendo casi como un faro para los barcos que pasaban. El Palacio de Jengibre rápidamente se convirtió en una sensación. Visitantes de todo el país y más allá hacían el viaje específicamente para verlo. Era tan fotogénico que se convirtió en uno de los edificios más fotografiados de Estados Unidos, apareciendo en innumerables postales y recuerdos. El momento de la construcción era significativo. Justo al lado de la Cliff House, Sutro también inició la construcción de los Baños Sutro, un enorme complejo de entretenimiento que abrió sus puertas ese mismo año. Los Baños Sutro eran distintos a cualquier cosa que San Francisco o incluso el mundo hubiera visto jamás.
Dentro de una enorme estructura acristalada había 6 enormes piscinas interiores, cada una con diferentes temperaturas. Algunas piscinas estaban llenas de agua dulce, otras con agua salada. El complejo era un milagro de ingeniería. Sutro diseñó un sistema elaborado que aprovechaba la marea alta para llenar naturalmente las piscinas con agua de mar fresca. Durante la marea baja, poderosas bombas mantenían las piscinas llenas. El agua se calentaba a varias temperaturas, desde refrescantemente fría hasta agradablemente cálida. Pero los baños no eran solo para nadar. El edificio también albergaba un museo, una pista de patinaje, jardines e incluso exposiciones exóticas. Sutro adquirió colecciones de animales disecados, obras de arte y tesoros históricos de lugares como los jardines de Woodward para exhibirlos allí. La escala del complejo era asombrosa. Los baños Sutro podían acomodar hasta 10.000 bañistas a la vez, y sus instalaciones incluían 517 vestuarios privados. El edificio principal estaba coronado por un dosel de 100.000 pies cuadrados de vidrio, creando un efecto invernadero que mantenía el interior cálido incluso en los días más fríos y brumosos de San Francisco. Los domingos, multitudes de sanfranciscanos inundaban la zona. Llegaban en trenes de vapor, bicicletas, carruajes tirados por caballos y carretas, entusiasmados por pasar su día junto al mar. La Cliff House y los baños Sutro juntos transformaron la costa en uno de los destinos más populares de California. Sutro había logrado su objetivo, crear un lugar donde personas de todas las clases sociales pudieran disfrutar de la belleza del océano y el placer de actividades recreativas. Las tarifas de entrada eran intencionadamente bajas, asegurando que incluso las familias de clase trabajadora pudieran permitirse una visita. El año 1906 trajo uno de los peores desastres en la historia de San Francisco, el Gran Terremoto. En la mañana del 18 de abril, un terremoto masivo sacudió la ciudad, seguido por incendios devastadores que arrasaron gran parte de San Francisco. La Cliff House, sorprendentemente, sobrevivió al seísmo con solo daños menores. Mientras el centro de la ciudad ardía, el Palacio de Jengibre permanecía en pie, un testamento a su sólida construcción y ubicación aislada. Muchas personas pensaron que continuaría en pie durante años venideros. Para muchos habitantes de la ciudad que habían perdido sus hogares, ver la Cliff House intacta fue un símbolo de esperanza, una señal de que San Francisco podría recuperarse eventualmente de la catástrofe. Pero el destino tenía otros planes. La noche del 7 de septiembre de 1907, solo un año después de sobrevivir al terremoto, ocurrió lo impensable. Un incendio eléctrico estalló en el Palacio de Jengibre. El edificio, construido principalmente de madera, se convirtió rápidamente en un infierno. Los esfuerzos de los bomberos se vieron obstaculizados por la ubicación remota y la falta de agua suficiente. Los testigos describieron cómo las llamas iluminaban el cielo nocturno, visible desde millas a la redonda. Para la mañana siguiente, el Palacio de Jengibre se había reducido a cenizas. Por segunda vez, la magnífica Cliff House se había perdido. Para una ciudad aún recuperándose del terremoto e incendios de 1906, esta pérdida fue particularmente dolorosa. Sin embargo, el espíritu resiliente de San Francisco y la determinación de la familia Sutro no permitirían que este fuera el final de la historia. Adolf Sutro había fallecido en 1898, antes del gran terremoto y el incendio que destruyó su creación. Tras su muerte, su hija, la Dra. Emma Merritt, se dispuso a continuar su visión. Era una mujer notable por derecho propio, una de las primeras mujeres médicas de California y administradora competente del vasto patrimonio de su padre. Deseaba que la Cliff House fuera reconstruida una vez más, pero reconoció que la era de los extravagantes palacios de jengibre había pasado. La ciudad y el país estaban entrando en una nueva era, y el nuevo edificio debía reflejar ese cambio. Encargó al prestigioso estudio de arquitectura Reed & Reed el diseño de un nuevo edificio. Los hermanos Reed eran conocidos por su trabajo en varios edificios emblemáticos de San Francisco, incluyendo el Fairmont Hotel y partes del Cole Building. Para 1909, la nueva Cliff House estaba completada. Esta versión era muy diferente del diseño victoriano de cuento de hadas. En cambio, se construyó en estilo neoclásico, más formal, elegante y de apariencia sólida. Construido principalmente de concreto reforzado en lugar de madera, estaba diseñado para resistir tanto el fuego como los terremotos. La estructura era más pequeña y menos ostentosa que el Palacio de Jengibre, pero no menos impresionante. Sus líneas limpias y elegantes proporciones reflejaban los gustos cambiantes de la época, alejándose de la exuberancia victoriana hacia un clasicismo más contenido. Esta fue la base de la estructura que sigue existiendo hoy. Su diseño resistente ha permitido que sobreviva a décadas de exposición a los elementos, incluidos terremotos, tormentas y el constante asalto del aire salado marino. A la gente le encantó el nuevo diseño. En 1914, la guía El San Francisco Bohemio
describió la Cliff House como uno de los grandes restaurantes bohemios de San Francisco, un lugar donde artistas, escritores y pensadores se reunían para disfrutar de la comida, las vistas y la conversación. Durante las siguientes décadas, la Cliff House se consolidaría como una institución de San Francisco. Se convirtió en un lugar donde se celebraban eventos significativos, compromisos matrimoniales, aniversarios, graduaciones y reuniones familiares. Para muchos habitantes de la ciudad, contener sus propias historias personales entrelazadas con la del histórico restaurante. Durante los años de la Prohibición, 1920-1933, la Cliff House, como muchos restaurantes, enfrentó nuevos desafíos. La venta de alcohol, anteriormente una fuente importante de ingresos, ahora estaba prohibida por ley. Sin embargo, la ubicación remota de la Cliff House la hacía ideal para actividades clandestinas. Aunque no hay registros oficiales, los rumores persistentes sugieren que el restaurante operaba como un speakeasy durante este periodo, sirviendo alcohol de contrabando a clientes de confianza. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, también afectó severamente al negocio. Las familias tenían menos dinero para gastar en lujos como cenas en restaurantes, y el número de visitantes disminuyó drásticamente. La Cliff House se mantuvo abierta, pero con dificultades financieras crecientes. A pesar de estos desafíos, el restaurante sobrevivió tanto a la Prohibición como a la Depresión, un testamento a su importancia cultural y a la determinación de sus administradores para mantenerlo funcionando incluso en los tiempos más difíciles. En 1937, dos hermanos, George y Leo Whitney, compraron la Cliff House. Los Whitney eran empresarios del entretenimiento, famosos por crear Playland at the Beach, un gran parque de atracciones ubicado cerca de la Cliff House. Playland era un centro de diversión que incluía juegos, atracciones mecánicas, concesiones de comida y el famoso Fun House con su risa mecánica Laughing Sal. Era un lugar donde familias enteras pasaban días de diversión junto al mar. Los Whitney querían que la Cliff House encajara con la atmósfera divertida y desenfadada de sus atracciones. Así que remodelaron la Cliff House, transformándola en algo más parecido a un restaurante estadounidense tipo Roadhouse. La decoración interior se simplificó, se añadieron elementos más casuales y el menú se amplió para atraer a una clientela más amplia. Perdió parte de su formalidad neoclásica, pero se convirtió en un lugar animado donde tanto turistas como locales se sentían bienvenidos. Durante décadas las familias visitaban Playland y luego comían en la Cliff House, convirtiendo esta secuencia en parte de su tradición. Esta era marcó un cambio en cómo se percibía la Cliff House, menos como un destino exclusivo para la élite y más como un lugar de entretenimiento familiar accesible para todos. Los Whitney entendieron que la democratización del ocio era la tendencia del futuro y adaptaron la Cliff House en consecuencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cliff House se convirtió en un lugar popular para los militares estacionados en San Francisco. La ciudad era un importante puerto de embarque para tropas dirigiéndose al Pacífico, y muchos soldados, marineros y sus seres queridos visitaban la Cliff House para disfrutar de momentos preciosos juntos antes del despliegue. El restaurante instaló grandes ventanas panorámicas durante este periodo, permitiendo a los comensales disfrutar de vistas ininterrumpidas del océano mientras cenaban. Estas ventanas se convertirían en una característica emblemática de la Cliff House. La era de posguerra trajo prosperidad renovada. El turismo floreció, y la Cliff House una vez más se convirtió en un destino popular. Sin embargo, los cambios en los patrones de viaje y entretenimiento eventualmente afectarían al área. Playland comenzó a declinar en popularidad en los años 60 y finalmente cerró en 1972, privando a la Cliff House de una fuente importante de clientes. A pesar de estos cambios en el paisaje circundante, la Cliff House mantuvo su atractivo como un destino por derecho propio. Su incomparable ubicación y su larga historia seguían atrayendo a visitantes año tras año. A mediados del siglo XX, la Cliff House había cambiado de propietarios varias veces. En 1977 llegó un gran cambio. El edificio fue adquirido por el Servicio de Parques Nacionales PS y pasó a formar parte del Área Recreativa Nacional Golden Gate. Esta adquisición ocurrió durante un periodo de creciente conciencia sobre la importancia de preservar sitios históricos y áreas naturales para las futuras generaciones. El Área Recreativa Nacional Golden Gate se estaba formando para proteger importantes terrenos públicos alrededor de la bahía de San Francisco, y la Cliff House se consideró un elemento cultural crucial digno de preservación. Esto significaba que la Cliff House ahora estaba reconocida como un monumento histórico, no solo como un restaurante. Quedaba oficialmente protegida como parte del patrimonio nacional. El NPS colaboró con concesionarios, incluyendo a Dan y Mary Jauntalas, para gestionar la propiedad y continuar su tradición como lugar para la restauración y el turismo.
Los Hauntalas, que habían estado operando el restaurante desde 1973, se convirtieron en custodios de su legado histórico. Trabajaron para mantener el equilibrio entre preservar la importancia histórica del edificio y operar un negocio moderno y viable. Bajo este nuevo arreglo, la Cliff House experimentó un renacimiento. Se convirtió en un destino no solo para comer, sino para aprender sobre la rica historia de San Francisco y su relación con el océano. En 2003, la Cliff House fue sometida a una importante renovación. Durante este proceso, muchos de los cambios realizados por los Whitney en los años 30 fueron eliminados. El objetivo era devolver el edificio a una apariencia más cercana a la de 1909, honrando su diseño neoclásico original. El proyecto de renovación de $19 millones fue una colaboración entre el Servicio de Parques Nacionales y los concesionarios. Arquitectos e historiadores trabajaron juntos para asegurar que las renovaciones respetaran la integridad histórica del edificio mientras lo actualizaban para cumplir con los estándares modernos. Se añadió una nueva ala de 2 pisos, llamada Sutro Wing, ofreciendo a los comensales amplias vistas del océano y las ruinas de los antiguos baños Sutro, que a su vez se habían incendiado en 1966. Estas ruinas, aún visibles hoy, recuerdan a los visitantes la grandiosa visión que Adolf Sutro una vez tuvo. La renovación también incluyó la restauración de elementos arquitectónicos históricos, la modernización de las cocinas y sistemas mecánicos, y mejoras en la accesibilidad. El resultado fue un edificio que honraba su pasado mientras se preparaba para servir a visitantes en el futuro. Cuando la Cliff House, renovada, reabrió sus puertas, fue recibida con entusiasmo. Rápidamente recobró su lugar como uno de los destinos culinarios más queridos de San Francisco, atrayendo a comensales locales y turistas internacionales por igual. Durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, la Cliff House continuó prosperando. El restaurante ofrecía una combinación de clásicos culinarios y platos innovadores, siempre destacando los mariscos frescos locales que habían sido parte de su identidad desde los primeros días. El edificio albergaba 2 restaurantes principales, el elegante Sutros en el nivel inferior, con ventanas del suelo al techo que ofrecían vistas panorámicas del océano, y el más informal Bistro Restaurante en el nivel superior, que mantenía algunos de los elementos históricos de la Cliff House. La Cliff House también se convirtió en un lugar importante para eventos especiales. Bodas, aniversarios y cenas familiares se celebraban allí regularmente. Para muchas parejas, una propuesta de matrimonio con las dramáticas vistas oceánicas como telón de fondo era el comienzo perfecto para su vida juntos. Pero entonces llegó el año 2020 y la pandemia global de COVID-19. Como muchos restaurantes en todo el mundo, la Cliff House enfrentó un desafío sin precedentes. Las restricciones a los comedores interiores, la disminución del turismo y las preocupaciones de salud pública crearon una tormenta perfecta de dificultades financieras. El 13 de diciembre de 2020, tras meses de lucha y negociaciones fallidas con el Servicio de Parques Nacionales sobre la renovación de su contrato, los concesionarios Dan y Mary Hauntalas anunciaron que la Cliff House cerraría sus puertas permanentemente. Para muchos habitantes de San Francisco y amantes de la historia, esto representaba una pérdida profunda. La Cliff House había formado parte de la identidad de San Francisco durante más de 150 años, sobreviviendo a incendios, explosiones, terremotos y un sinfín de cambios. Aunque el restaurante está cerrado, el edificio de la Cliff House aún se mantiene como parte del área recreativa nacional Golden Gate. La gente puede visitar el lugar y caminar a lo largo de los acantilados, imaginando cómo debió ser en sus días de gloria. El Servicio de Parques Nacionales ha expresado su compromiso de encontrar un nuevo concesionario para reabrir algún tipo de establecimiento de comida en el edificio histórico, asegurando que su legado como lugar de reunión y celebración pueda continuar para las futuras generaciones. Las ruinas de los baños Sutro aún permanecen cerca, desmoronándose pero inquietantemente hermosas. Juntas, la Cliff House y estas ruinas nos recuerdan la rica historia de San Francisco, visionarios como Adolf Sutro y el espíritu de resiliencia de la ciudad. Hoy, el área alrededor de la Cliff House es parte de un paisaje cultural más amplio que incluye Ocean Beach, Sutro Heights Park y las ruinas de los baños Sutro. Los visitantes pueden explorar senderos que conectan estos sitios históricos, aprendiendo sobre su interconexión y su importancia en la historia de San Francisco. La historia de la Cliff House es más que la historia de un restaurante. Es un relato de sueños, desastres, reconstrucción y comunidad. Desde sus humildes comienzos en 1863, pasando por sus días como grandioso palacio de jengibre, hasta su renacimiento neoclásico, la Cliff House ha sido un símbolo del espíritu siempre cambiante de San Francisco. A través de sus múltiples encarnaciones,
La Cliff House ha reflejado los valores y aspiraciones de su época. El modesto establecimiento original representaba la frontera salvaje de la ciudad en crecimiento. El extravagante palacio de jengibre reflejaba la opulencia y exuberancia de la era victoriana. La versión neoclásica simbolizaba un nuevo siglo de elegancia más contenida y durabilidad. Y sus adaptaciones posteriores demostraron la capacidad de un lugar histórico para evolucionar con los tiempos cambiantes. La Cliff House también nos cuenta una historia sobre nuestra relación con el entorno natural. Situada en el borde mismo del continente, donde la tierra se encuentra con el mar, ha sido constantemente moldeada por las fuerzas de la naturaleza. Los incendios, terremotos y el constante asalto del aire marino han desafiado repetidamente la presencia humana en este lugar dramático. Sin embargo, generación tras generación, las personas han reconstruido y renovado, determinadas a mantener este punto de conexión con la belleza salvaje del océano. Aunque sus puertas estén ahora cerradas, la memoria de la Cliff House continúa inspirando. Nos enseña que la historia nunca trata solo sobre edificios, trata sobre las personas que los construyeron, los visitaron y mantuvieron vivas sus historias. La Cliff House puede que ya no sirva comidas, pero aún ofrece algo más valioso, un recordatorio del pasado y una conexión con las incontables vidas que una vez se reunieron en los acantilados de San Francisco para contemplar cómo el sol se ponía sobre el Pacífico. ¿Qué depara el futuro para la Cliff House? Aunque su destino inmediato sigue siendo incierto, la historia nos enseña que este lugar especial tiene una notable capacidad de reinvención. Ha resurgido de las cenizas varias veces antes, cada vez adoptando una nueva forma que responde a las necesidades y gustos cambiantes de la época. El Servicio de Parques Nacionales continúa explorando opciones para la próxima fase en la vida de este edificio histórico. Los ciudadanos de San Francisco han expresado un fuerte deseo de ver la Cliff House revivir en alguna forma, ya sea como restaurante, centro cultural, museo, o alguna combinación innovadora de usos. Cualquiera que sea su próxima encarnación, la Cliff House seguirá siendo un punto focal de la conexión entre la ciudad y el océano, un monumento a la visión de Adolf Sutro y a la determinación de todos aquellos que han trabajado para mantener este sitio especial accesible al público. Mientras permanecemos en estos acantilados, con el viento del océano en nuestros rostros y las olas rompiendo abajo, podemos sentir la presencia de todos aquellos que vinieron antes, los emprendedores visionarios, los cocineros y camareros, las familias celebrando momentos especiales y los visitantes solitarios buscando consuelo en la inmensidad del océano. En ese sentido, la Cliff House nunca estará verdaderamente cerrada. Su espíritu perdura en cada historia compartida y en cada mirada hacia el horizonte infinito. Si te fascinan estas mansiones históricas, suscríbete ahora y déjame en los comentarios qué propiedad legendaria deberíamos explorar a continuación. Tu apoyo hace posibles estas investigaciones detalladas.